Hola, hola, queridos terceros básicos. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están completando todas sus actividades? Quiero saludarlos, enviarles un abrazo virtual y desearles la mejor de las saludes. Espero estén lavando sus lindas y preciosas manitos y cuidándose mucho, 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 mucho. Miren, soy yo, la profesora Maritza Palma, su profesora de lenguaje, y hoy vamos a recordar. Comencemos. ¿Qué haremos? Aprenderemos sobre la noticia. ¿Cómo lo haremos? Conociendo el origen de las noticias, su propósito y su estructura. ¿Para qué lo haremos? Lo haremos para ampliar nuestros conocimientos de los textos informativos y comprender la realidad para expresar una opinión. Quería contarles que desde tiempos muy antiguos, los seres humanos necesitaban comunicarse. En un principio, lo hacían con gestos y sonidos. Después comenzaron a hablar. Lograron comunicarse, contar lo que les pasaba, y desde entonces se pudieron informar. Se dice que ese fue el origen de la noticia, pero la noticia escrita tuvo otro origen, mucho más adelante. El ser humano necesitaba dejar registro de lo que le sucedía y comenzó a pintar las paredes. Dejó grabados con las tintas que hacía de las plantas. Luego comenzó a picar la piedra para dejar sus dibujos y así pudo expresarse, contar lo que le sucedía. Ese fue el origen de la escritura. La escritura fue evolucionando hasta que se creó la escritura cuneiforme, hecha por los sumerios. Se cree que es una de las más antiguas del mundo, según los registros arqueológicos. Al finales del tercer milenio a.C., los sumerios comenzaron a escribir mediante pictogramas, con trozos de madera y en superficies hechas con barro o arcilla. Los egipcios aprendieron de los sumerios y crearon su propia escritura. ¿La has visto en otras ocasiones? Sí, los famosos jeroglíficos. Más tarde, otras civilizaciones se unirían. Como los griegos, precursores del alfabeto, y los romanos, en donde se originó el latín, que es la base de la lengua española, nuestro idioma. Surgieron las distancias y las guerras entre pueblos. El ser humano y las civilizaciones necesitaron de mensajeros. Fue así que comenzaron a comunicarse entre lugar y lugar, llevando los mensajes, en ocasiones en forma oral y en ocasiones en forma escrita. En el fondo, llevaban noticias. El mundo comenzó a comunicarse enviando mensajes de un lado a otro, y pasaron las épocas, pasó el tiempo, hasta que un día un hombre muy inteligente, astuto y capaz de hacer lo que nadie pensaba, creó un invento que revolucionaría la comunicación hasta el día de hoy. Ese invento se llamaba
Imprenta. La imprenta tiene su origen en épocas anteriores al año que se inventó. Se basa en los sellos romanos y en la escritura china. Johannes Gutenberg creó la imprenta en el año 1450. La imprenta nació como un método de impresión para graficar textos y figuras. Aquí podremos ver cómo es que Gutenberg creó la imprenta mediante la creación de sellos y maquinaria para poder dejar sus escritos sobre un papel. Incluso creó la tinta con la que se imprimía en ese momento. La creación de Gutenberg ayudó a leer folletos y más adelante se imprimirían libros. El más famoso y más leído del mundo en ese momento era la Biblia. Así se fue dando origen a distintas publicaciones políticas, sociales, familiares, hasta que al fin llegó la escritura de la primera noticia. La primera noticia estaba relacionada con el avistamiento de un cometa. Las personas de esa época pensaron que se iba a terminar el mundo y causó mucho miedo. Conforme iban pasando las épocas, la imprenta se modernizó. Se utilizaron metales hasta llegar a la impresión en masa mediante calor y tintas químicas. Eso ayudó a la impresión de periódicos y adivinen qué, a la difusión de noticias.
Como pudieron ver y observar, las comunicaciones fueron evolucionando conforme iba pasando el tiempo, y con ello, la forma de entregar las noticias también. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Recuerda que debes sacar fotografía de tu trabajo y luego enviarlas a mi correo. ¡Los espero! Recordemos que es una noticia. La noticia es un texto informativo, cuyo propósito es informar un hecho de interés para una comunidad. Registra esta definición en tu cuaderno. Así podrás verla y recordarla cuando necesites. ¿Y hoy, cómo nos enteramos de las noticias? Hoy nos enteramos de las noticias por medio de la televisión, la radio, el diario y, por supuesto, Internet. La televisión nos da a conocer las noticias mediante un espacio que se llama noticiero. Los noticieros son realizados gracias a la investigación de los periodistas. Las noticias son dadas a conocer gracias a sus presentadores. ¿Recuerdas alguna noticia que haya llamado tu atención? ¿Qué hecho informaba? ¿Por qué era interesante para ti? Seguro que ya lo respondiste en tu guía. ¿Qué partes contiene una noticia? ¿Cómo es su estructura? La noticia está conformada de un titular, que contiene la información más relevante de la noticia y está realizado o hecho para llamar la atención. Debajo del titular está la bajada, que es un extracto, o sea, resumen de lo que se va a hablar en la noticia. Posteriormente, tenemos la fecha. La fecha nos indica cuándo se publica la noticia. Luego tenemos el cuerpo de la noticia,
Aquí encontraremos los hechos, fechas, personas involucradas y acontecimientos más importantes. Y por último tenemos la fotografía, que apoya el texto que se escribe. Generalmente debajo de ella se encuentra un pie de foto. En ocasiones explica lo que está sucediendo y también contiene el nombre del fotógrafo. ¿Qué información se debe escribir en una noticia? Una noticia debe responder las siguientes preguntas: ¿a quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿O cómo sucedió el hecho? Debiste comprender estas preguntas y desarrollarlas en la guía de estudio y en la página 29 del texto. Aprendimos un poco más sobre la noticia, conociendo su origen, su propósito y su estructura. Y eso es todo, mis queridos estudiantes. Muy pronto nos volveremos a encontrar. Recuerden quedarse en casa. Si salen, utilicen mascarilla, lávense bien las manos y cuídense un montón, mis cariños. Adiós. Mi agradecimiento a Dream de Dream Studio, quien hizo esta hermosa caricatura de mi persona.